Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Litereando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y hoy estamos de vuelta para analizar otro libro. ¿Cómo estás, Marilu? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí, con ganas de empezar el audio. Qué bueno, me da gusto. Pues, para los que ya se saben la dinámica, bueno, que ya no tienen rato escuchándonos, ya se la saben, pero para los nuevos, les diré que primero hablaremos de la recomendación que hicimos la semana pasada, dando nuestra opinión y nuestra crítica, y después recomendaremos un nuevo libro o una nueva historia, y se leerá un pequeño párrafo para que se interesen un poquito en la historia. Bueno, lo que haremos hoy será hablar de una novela gráfica. Como ya dijimos en el capítulo pasado, esta novela gráfica es Agujero Negro, de Charles Vance. Este ilustrador estadounidense nació el 27 de septiembre de 1955. Es conocido mayormente por sus cómics de terror. Este libro en particular, del que hablaremos hoy, Agujero Negro, es creo el más conocido de él. Sin embargo, tiene otras publicaciones, como por ejemplo El Borba o Set Out. Así que, bueno, es un escritor que a muchos les puede gustar por este género. La historia se centra en un grupo de 4 chicos que contraen una enfermedad, pero no saben qué tipo de enfermedad es y por qué se dé, pero el chiste es que hace malformaciones al cuerpo y es como se dan cuenta que tienen esta enfermedad. Entonces, bueno, no quiero decir mucho para irnos de lleno ya con la crítica y tratar de no hacerles tanto spoiler. Bueno, antes de seguir con nuestra crítica, lo que queremos advertirles es que, como ya saben, nosotros hablamos con spoilers. Entonces, a partir de este punto están advertidos si desean seguir escuchando o si desean leer la novela gráfica y luego continuar con nuestro capítulo. Como ya dijimos, esta novela gráfica se llama Agujero Negro y fue publicada entre 1995 y el 2005, aunque también encontré datos de que se había publicado entre 1993 y el 2004, pero son más o menos esas fechas, son un periodo aproximado de 10 años, no tengo las fechas exactas. Ahora, adentrándonos en lo que es la reseña, hablaremos primero de los personajes. Hay diferentes personajes, tanto principales como secundarios. Sin embargo, creo que los secundarios no tienen mucha relevancia en esta historia, a excepción de 2. El primero que quisiera mencionar es Rick. Como ya dijimos en este libro, los jóvenes adquieren una enfermedad, bueno, no todos, sino los que tienen relaciones sexuales con una persona contagiada. Entonces, en esta historia, Rick tiene un aspecto, ¿cómo lo diría? A mí me recordó un poco a Frankenstein. Sí, bueno, al monstruo de Frankenstein. Al monstruo de Frankenstein. Algo característico es que parece que no tuviera ojos. Se ve como un poco extraño, pero digamos que nada más sus rasgos como que se acuadran. Sí, los ojos como que están como inexistentes. No sea si sea cuestión del dibujo o si realmente estén inexistentes. Probablemente estén muy hundidos o simplemente no los tenga. Cualquiera de las dos cosas. Otro personaje secundario, el cual también es interesante, y creo yo el más relevante de los secundarios, es Dave, el cual es amigo de Rick. Algo muy particular de este personaje es que antes de adquirir la enfermedad, él era un buen jugador de ajedrez en su escuela. De hecho, se podría decir que pertenecía a los nerds. Algo así. Sí. Este personaje también tiene malformaciones por consecuencias de la enfermedad. Ahora, dejando a un lado esos personajes secundarios, entraremos a los personajes principales, los cuales hay un poco de discusión porque algunos dicen que son solamente 2 y otros dicen que son 4. Sin embargo, creo que vamos a considerar a los 4 aquí en este capítulo para hablar ampliamente de ellos. El primer personaje principal que quiero mencionar es Rob. Este personaje tiene la malformación de tener una boca en el cuello. Sí, es asqueroso. De hecho, la mayoría de malformaciones se ven raras. Las que son exageradas. Bueno, sí, pero algunas tienen remedio. Este personaje, Rob, es... bueno, a medida que se va desarrollando la novela, se convierte en novio de Chris. Pero este personaje de Rob, a pesar de que tiene la enfermedad, creo yo que tiene cierta moralidad. Sí. Porque él contagia a Chris, pero él no quería contagiarla.
No, de hecho, fue porque ella le dijo que ya sabía lo que él quería decirle, pero no sabía realmente a qué se refería él y bueno, él decide tener relaciones con ella y pues bueno, la contagia también. Exacto. Ahora, este personaje también de Chris, creo que es un personaje que por momentos sueña demasiado. Sí, pero también, ¿cómo te diré? Se deja llevar. Digamos que de cierta manera le cuesta trabajo tomar decisiones. Sí, y creo que por momentos también es muy impulsiva. Sí, es como muy impulsiva, como que no piensa mucho las cosas. O sea, a pesar de que es como muy soñadora, como que se avienta al ruedo sin capote, por así decirlo, ¿no? Creo que el haberse dejado llevar por las ideas de Rob, pues hizo que todo lo que pasara después, no digo que sea su culpa, sino que al haberse dejado influenciar por las ideas, fueron los detonantes para que todo eso pasara. Una de las cosas que yo creo es que toda acción tiene una reacción. Entonces muchas veces no nos ponemos a ver qué puede causar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, sino que tomamos las decisiones a la y se va o nos dejamos influenciar y muchas veces no pensamos en lo que podría llegar a ser. Entonces es lo que le pasa a ella. O sea, digamos, no es culpable de hacer así las cosas, pero sí es de cierta manera culpable por no cuestionarse qué va a pasar después. Exacto, O sea, ser más precavida. sí querer ver al futuro, ¿no? Un poquito. Entonces, digo, yo no me saldría así de mi casa y mucho menos para irme a un bosque. Bueno, tomemos en consideración que el bosque era el único escape. Pues sí, pero estarás de acuerdo que su malformación no se notaba. Es un poco complejo, porque vamos a hacer spoiler. La malformación que tenía Chris era que la piel se le salía, y debajo de esa piel tenía otra piel. Era como una especie de serpiente. Sí, la serpiente que dejas la piel. No se notaba, pero, como te digo, la parte que puede cubrir las espaldas, el abdomen, tal vez, las piernas. Pero ponte tú el caso del rostro. Pues sí, pero haz de cuenta, o sea, como que tienen un periodo para mudar esa piel. O sea, no todo el día estás mudando. Claro, no, bueno, aunque no lo especifica en el libro. Pues no, pero yo nada más la vi mudar 2 veces de piel. Se vio muy pocas veces. Se vio muy pocas veces. La muda de piel. Creo que si hubiera sido un problema más serio o más severo te lo hubieran mostrado. Entonces, realmente, digamos que tiene como un periodo. También, por ejemplo, lo que son las serpientes, las víboras, si no mal recuerdo, es un periodo de 28 días en que tardan en mudar de piel. A veces algunas, no todas, otras se tardan un poquito más, entre 3 y 6 meses. Claro, no es una regla. No es una regla, pero aún así siento que ella podría llevar como cierta vida normal. Puede ser, pero ya llegaremos a la parte de la exclusión más adelante. El siguiente personaje principal es Kate Pearson. Bueno, este chico también es un tanto soñador, pero es soñador con respecto a tener una relación con Chris. Sí, es lo único que sueña. Creo que por momentos la idealiza demasiado. Pues es que muchas veces nos pasa, por ejemplo, cuando conocemos a alguien y creemos que es inalcanzable, tendemos a idealizar a esa persona en muchas ocasiones, no siempre. Entonces, creo que es lo que le pasa a él, o sea, cree que ella es inalcanzable porque también es una chica popular. Entonces, sí, podría ser por ahí que sus sueños sean de esa manera, idealizarla de esa manera. Es muy probable. Sin embargo, también al igual que varios personajes de esta novela gráfica, actúa impulsivamente. Sí. Lo interesante es que con Kate y con sus amigos, con los que para siempre, que son 2, que no me acuerdo los nombres, yo tampoco me pero nos muestra la parte en la que la mayoría del tiempo se están drogando. Sí, todo el tiempo están fumando o están probando algo nuevo o están colocados. Entonces, es como, esa parte es como muy interesante porque a pesar de
de eso, él siente que no pertenece a ese lugar o que quisiera estar en otro lado. Ajá. O sea, a pesar del colocón y de estar con sus cuates y que están, pues digamos que disfrutando de la fiesta, por así decirlo, él no lo disfruta. Él quiere estar siempre en otro lado. Este chico Kate, como ya dijimos, está enamorado de Chris. Bueno, inicialmente, ¿no? Se ve que está enamorado de ella y, como dijimos, la idealiza. Bueno, en uno de esos trayectos en el que Kate y sus amigos se van a buscar drogas, él conoce a Elisa. Elisa en ese momento era una chica que ya tenía la enfermedad, y una característica en ella, la que se desarrolla respecto a la enfermedad, es que le crece una cola. Sí, se ve un poco extraña, pero se ve tierna. Sí, se me hizo un poco raro. Sí, es raro, obviamente, porque, pues digamos que es raro que alguien tenga cola, o sea, llega a ver como un cierto vestigio de un huesito saliente Claro, en algunas todos cosas. Tenemos en el coxis Ajá, ese vestigio, ¿no? ese vestigio, pero hay unos que lo tienen como que un poquito más grande. Y es raro el caso, pero Claro. sí se llega a dar, pero ella sí es como cola. Sí. Entonces, digamos que se ve chistoso y se ve raro, pero al mismo tiempo se ve tierna con su coletita. No sé. Pues se me hizo muy raro. Sí, se ve extraño porque, bueno, no solemos tener una cola como tal, entonces No. ver una falda o algo con esa cosa de más, pues, perdón, es que, ¿cómo decirlo? Con la extremidad de más, Claro. es como raro, sí te entiendo esa parte, sí se ve raro, pero la primera imagen que muestran de ella desnuda con su colita, Sí. se ve bonita. No lo sé, discrepo un poco ahí. Bueno, recuerda que yo siempre le veo el lado tierno y es como un animalito, entonces los animalitos son tiernos. Ahora que lo mencionas, hay algo que se me hizo muy mala onda, pero se me hizo muy creativo. Que fue el nombre que le dieron a esta chica, el apodo. Le pusieron Lizard Queen, Reina Lagarto o algo así. Reina Lagarto, algo así. No estoy seguro de la traducción. El detalle es que se me hizo muy creativo. Porque usaron su nombre. Elisa, Lisa, Lizard. Sí, pero... Sí, obviamente eso es muy malo, ¿no? O sea... Sí podemos ser creativos, pero al mismo tiempo somos como muy insultativos, ¿no? Y sí, sobre todo obviamente. cuando se trata de poner un apodo o... No sé, es como raro. Y sí, a mí también me dio risa esa parte, pero también dije, híjole, qué feos. Sí, obviamente, qué mala onda eso. Sí, qué groseros, eso no se hace. Bueno, no sé, pero sí no me gustó. Pero te digo, su colita a mí no me causó tanto problema. O sea, no sé, lo vi como algo tierno, como un animalito, no sé. Puede ser. Ahora, creo que eso se reflejaría a partir de la personalidad que ella tiene. Que es una chica que trata de hacer bien las cosas, o trata de escapar de lo malo, pero a veces no le va bien. Es el caso que cuenta de que tuvo que irse de la casa de su padrastro, o bueno, Sí. de su familia, porque estaba su padrastro y no la trataba bien. Entonces se va a refugiar con estos chicos a los cuales conoce en una fiesta, si no me equivoco. No, ella se va al bosque y a estos chicos los conoce también en el bosque. Pero estaba en una especie de reunión, fiesta, algo así en el bosque. En el bosque, y ellos le ofrecen, digamos que un refugio en su sótano. Uh-huh. Y al principio se portaron muy bien con ella. Ella limpiaba, ella hacía de comer. Uh-huh. Digamos que se ganaba su lugar, ¿no? Por claro, así decirlo. su parte de la casa. Su parte de la casa trabajaba para ello. Exacto. Entonces, pues está bien, por un lado, pero después viene el cómo se quisieron cobrar eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es la parte donde a ella se le ve mal, porque pues son situaciones por las cuales no queremos pasar, y si ya tenía como una mala situación en su casa y se sale de su casa para evitar ciertas situaciones y llegar a otro lugar y que empieza a tener problemas también, o que quieran abusar de ella o maltratarla, uh-huh. pues obviamente la hace pues estar mal. Claro. Pero ese optimismo de querer algo mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Buscar una manera de salir de ahí. Si no me equivoco, busca a una amiga, la cual también le ofrece su casa, y pues ya está mejor que con estos chicos, ¿no? Que vendían droga. Sí, obviamente.
Y como ya dijimos, en esa situación es en la que conoce a Kate. Sí. Algo interesante es que no sé si tuvieron una conexión desde el principio o tal vez fue puramente atracción física, pero se relacionan. Pues yo creo que en un principio fue una cierta atracción física y después como que ya vino esa conexión, ¿no? Puede ser, porque la segunda vez que Kate va a buscar drogas es ahí cuando tienen relaciones y se contagia. Sí. En este caso creo que Elisa actuó muy pasional, creo, porque sabía que tenía la enfermedad y aún así pues tiene relaciones con él. Pues no sé si haya sido pasional o haya sido deliberadamente, porque también una de las formas de poder obtenerlo era enfermándolo. Claro, porque otra chica, otra persona no se hubiera fijado en él, ¿no? Uh-huh. Porque iba a tener una malformación, pero creo que se me hace una idea calculadora muy grotesca. Pues es que muchas veces no sabemos cómo piensan los demás. Pero a mi consideración es un poco grotesca esa idea. Es una chica de cierta manera bondadosa, porque sí lo eso iba a es. decir bondadosa. Sí lo es, pero no sé, el que se haya dejado llevar de esa manera, a mí me deja mucho que pensar, porque como te lo digo, o pudo haber sido algo calculado, o pudo haber sido que se dejó llevar y que no le importó, porque también estaba pasando por una situación. Claro, por eso creo que fue una medida pasional, el tratar de no sentirse sola tal vez, de no sentirse aislada. Podría ser. Entonces, bueno, es un personaje que de los 4 es el personaje que más me gusta. A pesar de que no lo desarrollan mucho. Te cuentan una parte de su historia, a su familia la mencionan muy brevemente, luego la historia de cuando está en la casa de estos chicos y después la relación que tiene con Kate. Sí, realmente no es algo de lo cual hablen mucho, creo que hablan más de lo que es Chris y Kate. Por así decirlo, y además que la historia de Chris y Kate terminan sí juntos, por así decirlo, terminan relacionándose no como pareja, pero sí como amigos y cosas así. Claro, y además sus caminos se van cruzando a lo largo del libro. Del libro, entonces, llega un momento en que sí, se separan ya los caminos y cada quien sigue, ¿no? Pero sí creo que lo que más desarrollan son a Chris y a Kate, pero creo que uno de los personajes más interesantes es Lisa, por su forma de ser. Sí, me hubiera gustado que la desarrollen más. Sí, a mí también me hubiera gustado y sobre todo esa imaginación tan espeluznante y al mismo tiempo impresionante que tenía, ¿no? Sí, porque hacía unas caricaturas muy interesantes. Me gustaba como dibujar y como hacer ciertos bocetos y pinturas, entonces muchas veces pues esperas otra cosa, ¿no? Algo lindo y de repente te encuentras con una cara fantasmal o demoníaca y dices, ¿qué pasó? O sea, tenía cierta creatividad un poco oscura, pero a pesar de eso, pues está bien, ¿no? Cada quien tiene su manera de expresión. Sí, con esto acabamos los personajes. Vamos a entrar a lo que son los recursos literarios en esta novela gráfica. Primero quiero mencionar la narración en primera persona. Es muy interesante cómo el ilustrador crea los volúmenes de esta novela gráfica en 2 secciones. Y cada sección, por así decirlo, tiene la perspectiva de uno de los personajes. Y lo interesante es que lo narra en primera persona y eso sí me gustó. A pesar de que muchas veces las narraciones en primera persona te hacen sentir como si tú fueras el personaje principal, en esta historia no me pasó así. Con algunas cosas me sentí identificada, con otras no, pero pude disfrutar de primera persona. Claro, porque a veces cuando toda una novela se centra en un personaje y contarlo, o mejor dicho, contar toda la historia desde su perspectiva, te cierra mucho a veces. En cambio, lo que hace el ilustrador en esta novela gráfica es contarte desde la perspectiva de cada personaje, de los 4 principales, que en realidad usa solamente a Chris, Rob y Kate. En ninguna parte vimos que se vea la perspectiva de Elisa. Sí, es algo que estábamos comentando, que no la desarrollaron bien. Me hubiese gustado que le dieran protagonismo también, que se narrara desde su punto de vista.
Hubiera sido más interesante porque así podríamos conocer un poquito más al personaje y tener una mejor idea de sus pensamientos o sus acciones. Sí. Entonces, este recurso está bien empleado aquí. Me gusta cómo lo hicieron, pero sí me hubiera gustado que lo usen también en Elisa. A mí también me hubiera gustado. Ahora, algo característico también de esta novela gráfica y que me encanta, ya lo dije en otro capítulo del podcast, es que se usa el flashback, este recurso literario en el cual se dan vistazos hacia el pasado. Lo interesante es que a veces estás viendo al personaje en una situación, pero creías que estaba en otra. Y a medida que va avanzando la novela, te va mostrando qué pasó entre ambas situaciones. Sí, eso de repente me puedo como confundir un poquito. Sí, a veces llega a confundir. Ajá, ya después conforme fui leyendo dije, ya caigo. Okay. Claro, es que la verdad creo que este recurso lo usó muy bien. Sin embargo, creo que algunas personas que no están acostumbradas a este recurso sí podrían caer en esa confusión, ¿no? Sí, o sea, pero también yo creo que el escritor quiso crear un poquito de confusión para después como aclarártelo, ¿no? Claro. Y eso está bien, eso está padre, porque llega un momento en que dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy leyendo? Entonces, sigues leyendo y ya te encuentras, digamos, con la conclusión de, entonces dices, ok, pero sí te crea como ese tipo de confusión y al mismo tiempo de intriga. Entonces creo que está muy bien realizado. Claro, sobre todo para el subgénero al que pertenece esta novela gráfica, que muchos lo consideran terror. Yo creo que es más un thriller. Es como suspenso, ¿no? Ajá, entonces está muy bien usado. Sin embargo, hay algo interesante al usar estos flashbacks que en la ilustración, en el encuadre, no sé si se dice así, no, si estoy diciéndolo mal me corrigen por favor, pero en el encuadre de la imagen, cuando se trata de flashbacks, se trata de alucinaciones o de recuerdos, lo que hace el ilustrador es hacer ondulaciones en el encuadre. Entonces creo que eso te ayuda un poco para diferenciar, porque lo he visto en otros cómics y novelas gráficas. Sí, de hecho es como un instrumento de la época. Porque ahora se hace como que un poquito más diferente. O sea, sí, ha ido evolucionando, por así decirlo. Como todo. Pero también depende de la interpretación que le pueda dar el ilustrador a este momento. Sin embargo, creo que es una recomendación para todos los que quieran leer esta novela gráfica, que lo que son flashbacks, ilusiones, sueños, recuerdos y todo eso, está ondulada la parte del encuadre. Sí. Entonces es una buena recomendación. Ahora, el estilo del dibujo, ¿te gustó? No. Bueno, es que de repente me confundía porque no sabía quién era quién, porque los pintaba un poquito muy iguales o un muchito muy iguales, entonces decía, ¿quién es quién? O sea, por ejemplo, en un principio me estaba confundiendo un poco entre Rob y Kate. Ya después los distinguí por la barba y por las patillas. O sea, sí fue como un poquito confuso en los rasgos, son muy similares. Pero de ahí en fuera, pues no está mal para la época. La verdad, a mí sí me gustó la ilustración. Y como tú dices, a veces te llega a confundir porque no tiene muchos detalles. Ahora, hay otros cómics que obviamente tienen más detalles y sí puedes notar la diferencia entre personajes, pero también depende de la técnica del dibujante. Sí, yo lo entiendo eso, pero ¿cómo te diré? Había ciertas historietas en los años 60, 50 que tenían un mejor dibujo que esta en sí. Entonces, de repente sí es como un poco extraño que sea todo tan igual. Puede ser, pero creo que hay que darle el valor necesario. Esta novela gráfica fue publicada a mediados de los años 90, ¿no? Sí, ¿alguna vez viste Archie? No me suena. Es una historieta y no sé de cuándo sea, sé que es vieja, pero el dibujo es de antes de los 90 y la verdad es que es mucho mejor. O sea, es a lo que me refiero, que pudo detallarlo un poquito mejor. Y más que nada que ya había como ciertas técnicas o formas mucho mejores para hacer un dibujo mejor. Bueno, yo discrepo un poco en eso porque también depende de la visión del ilustrador. Puede ser también. Además, pongamos un poco en contexto, tenemos esta ilustración de Charles y obviamente no es la más detallada.
Sin embargo, hay otras que son más detalladas, pero tienen errores. Por ejemplo, justo por ese mismo tiempo, también se publicaba este cómic del Capitán América que salía con senos. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Entonces, los pectorales no les salían muy bien. Pero es lo que te digo, o sea, de repente hay técnicas para mejorarlos y claro, para hacer un buen trabajo. claro, pero también depende de la visión de él. Yo entiendo que, ¿cómo te diré? Lo único que no me gustó, el dibujo está bien, pero lo único que no me gustó fueron los rasgos. Son muy similares unos con otros, entonces no logras en un principio diferenciar quién es quién. Hasta que empiezas a ver detalles, es como dices, este es tal y este es fulano, ¿no? Entonces como ya los empiezas a diferenciar por detalles pequeños, pero de un principio todos se te hacen iguales. Y es la parte en que no me gusta. O sea, el dibujo está bien, el cómo narra la historia a través del dibujo está bien, pero no me gusta que tengan los rasgos tan similares porque no alcanzas a distinguir quién es quién. Entonces eso puede confundir un poco. Sí, es probable. Como te digo, tengo una idea más diferente. Supongo. Estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Sí, o sea, es como lo que te digo. O sea, yo estoy diciéndote lo que yo vi, claro, lo que no me gustó. Tú dices claro. que sí te gustó. Para mí está bien, o sea, te digo, el cómo narra la historia a través del dibujo está bien. Claro, eso te iba a decir. Otro tema, además de los personajes, también están los paisajes que dibuja. Sí, eso me gusta. Y eso está muy bien. De hecho, cómo dibuja el bosque, cómo dibuja las montañas, la playa, el mar, todo eso me gustó. O sea, digamos que sus escenarios están bien. Uh-huh. La historia como es narrada está bien. Lo que sí son los rasgos tan similares de unos y otros. Claro, bueno, ya dejando a un lado los personajes similares, como tú lo dices. Los ambientes están muy bien hechos. Sí. Las locaciones. Creo que, además del bosque, que es en lo que más se centra, una descripción que me gustó es la playa. Sí, a mí también me gustó. Me llegó a gustar mucho el dibujo que hizo de la playa. Y sobre todo, esa roca, o no sé cómo le digas, se me fue el término ahora, pero es una especie de formación rocosa en forma de arco, uh-huh, y con una punta arriba. Y entonces en este dibujo sí me gustó como eso. A pesar de que no tiene una forma compleja, me gusta esa especie de traslape geométrico, uh-huh, una especie de triángulo y círculo. Sí, al mismo tiempo, y está interesante. A mí también me gusta cómo describe la playa. Lo que me gusta, y tal vez no estés muy de acuerdo con esto, pero es que el estilo del dibujo se ha ido manteniendo en este libro, uh-huh, porque, como ya dijimos, empezó a publicarse entre el 93 y el 95 y se terminó de publicar entre el 2004 y 2005. Son una diferencia aproximada entre 10 años y 11 años. Sí, pero digamos que es el mismo dibujante. Claro, es el mismo dibujante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos dibujantes, como tú lo estás sugiriendo, perfeccionan sus técnicas. Sí, y él no lo sigue manteniendo de esa misma manera. Uh-huh. Es algo que a mí me gusta porque creo que no te saca de la historia, sino que te mantiene. Porque nosotros hemos leído esta novela gráfica ya en un recopilatorio. Uh-huh. Sin embargo, para las personas que tal vez lo han ido comprando año con año, no se dieron cuenta del detalle, o tal vez sí, no lo sé. Pero me gusta que mantenga el mismo estilo. Ahora, para finalizar esta parte del dibujo, una de las características que me gusta de este ilustrador es que en una página, y tal vez en diferentes encuadres, combina lo que es las alucinaciones con las deformaciones que tienen los personajes. Sí, también. Es interesante esa parte. Tal vez te puede confundir un poco y alguien me dijo que le mareó un poco. No me mareó. Bueno, es que con novela gráfica, a pesar de que lo estás viendo, es como más difícil que te maree si fuera con cámara, ¿no? O sea, obviamente con cámara sería un poco más. Esta visión sí me gustaría verla en cámara. Me gustó mucho en la ilustración, pero en cámara creo que se vería genial. A mí tal vez sí me mareara, porque, bueno, no me gusta mucho
los giros de cámara de repente son como muy grotescos y pueden sí marearme, o sea, me puedo sentir como que me están moviendo el piso. Pero bueno, ya con eso acabamos los recursos literarios y ahora nos vamos a los temas. Primero, la enfermedad, o como le dicen ahí en la novela, el bacilo. El bacilo, sí. Es interesante. Por un momento pensé que le hacían como de cierta manera referencia al SIDA, pero creo que no. O sea, podría ser cualquier enfermedad venérea, pero por un momento sí pensé que era el SIDA porque digamos que la enfermedad del SIDA en cierto momento ya avanzado es como muy notoria y pues terminan como aislándolos. Entonces... Claro, lo único malo respecto a esto, creo yo, en el libro, es que no nos dicen más o menos un origen de esta enfermedad. Sí, no se sabe el origen de la enfermedad y o por qué fue o... No sé cuál es el mecanismo de activación de esta enfermedad dentro del cuerpo humano para producir estas deformaciones, ¿no? Sí, no explican mucho la enfermedad, pero bueno, es como muy interesante porque tener ciertas malformaciones, por ejemplo, Rob, ya lo hemos dicho, tenía una boca en el cuello. Entonces no la podía cubrir y hacer su vida normal. Sí, o sea, te pones una corbata, una bufanda o algo, y la puedes cubrir sin ningún problema. El detalle es que cuando Chris se contagia, lo acepta. Incluso le da un beso en esa boca que se me hizo un poco repulsivo. Y sobre todo por las descripciones que da. Creo que es mucha información. Demasiada información. A mí también fue así de, oh Dios, no. No quería que interactuaran con esa boca. Pero, por ejemplo, en el caso de Elisa, que es la colita, bueno, a lo mejor cuando trae faldas, pues sí queda abajo de la falda y a lo mejor se nota algo. Pero imagínate si te quieres poner un pantalón, un short o otra cosa. O quiere ir a la playa. ¿Cómo la ocultas? O sea, hacia un lado, ¿cómo, no? Es como difícil. Ahora a Kate le empezaron a salir como colitas pequeñas en un costado. Claro, no describe mucho la condición que adquiere Kate a partir de la enfermedad. Pero según yo se veían inicialmente como unas espinillas, como unas protuberancias pequeñas, pero después en otro plano ya se ve que se alargan como una especie de colitas piel extendida. Sí, es como algo extraño, no sé, es raro. Y bueno, ya hablamos de Chris que mudaba de piel. Yo creo que sí le faltó desarrollar la parte de la enfermedad. Me hubiese gustado tener más información. Sí, a mí también. Es que muchas veces meterte con temas de este calibre o de este tipo, dar una explicación es como más complicado y más complejo. Y sobre todo porque mucha gente piensa o cree que porque está escrito en algún lugar es real. Entonces, digamos que se empieza a hablar de ciertas cosas y van a empezar a decir que hay una enfermedad con ciertos síntomas o cosas así. Si dan más información, pueden hacer una histeria colectiva. Entonces, si te has dado cuenta, cuando son enfermedades, como que tratan de no describirlas mucho. Sí, entiendo esa parte, pero yo creo que sí me hubiese gustado más. Esta enfermedad está muy relacionada al sexo dentro del libro. Sí. Creo que podríamos ver dos visiones del libro en este aspecto. Una que podría servir como decir que el libro sataniza al sexo, y otra que podría ser que el libro ofrece información respecto o una advertencia respecto al sexo sin protección. Claro, sin protección o también sin cuidado, ¿no? De hecho, una de las cosas que en todo el cómic se habla de protección solamente es una vez, cuando dice Christy me acostó con Rob y sin protección. A lo mejor estoy embarazada porque tenía un retraso. Es solamente en esa parte donde se habla de protección. De ahí en fuera no se volvió a hablar de protección. Claro, es una parte que debo criticarla mucho porque no es solamente ver el problema, sino tratar de dar un consejo respecto al problema. Sí. Tratar de darle al lector una ayuda.
porque nunca sabes cuándo un lector está pasando por el mismo problema que tú estás describiendo. Exacto. Entonces, imagínate que esta novela gráfica sea leída por adolescentes que están, no sé, 15 años, tal vez 16 años, 14 años, y están viendo más la parte del sexo, pero no están viendo las precauciones que se deben tener. Porque, mira, la verdad, cualquier persona puede disfrutar del sexo como le dé la gana, y mientras no haga daño a terceros. Pero también hay que ver que actualmente en la sociedad hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay que darles ciertos consejos, ciertas guías para que puedan protegerse y disfrutar del sexo también. Bueno, pero estamos hablando de los 90s. En los 90s, según yo tengo entendido, no se hablaba tanto de protección. Claro, aún era un tabú, ¿no? Hablar del sexo. Sin embargo, creo que actualmente ya se debería evitar eso. Sí, el tabú por completo, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo decirlo? Yo creo que hay formas de explicar lo que es el sexo y digamos que cómo se desarrolla o cómo puedes desarrollarlo, cómo puedes protegerte, cómo puedes cuidarte. Todavía en estos tiempos, y es increíble que no haya una educación sexual bien realizada, ¿no? Y sobre todo que todavía haya padres tan cerrados que no permitan que sus hijos vean ese tipo de cosas. Entonces, no sé si tenga que ver porque en mi casa mis papás trabajaron, bueno, mi papá es médico, mamá enfermera, y digamos que el tema nos lo trataron de una manera pues más abierta, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que nos decía mi mamá es, a mí me gustaría que mis hijos, cuando tengan por primera vez relaciones sexuales, sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, lo hagan con amor, pero con responsabilidad. Pues, sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, sí, pero en realidad lo que debe importar es el cuidado, la protección y las precauciones que se deben tomar. Sí, pero bueno, mi mamá ya es una persona grande, está chapada claro, a la antigua. Si te refieres a eso, sí. Digo, yo soy el pilón que no debió llegar, pero llegué. Y digamos que ese consejo de sea dentro o fuera del matrimonio no es lo que importa. Lo que importa es que dice con amor y responsabilidad. O sea, la responsabilidad que conlleva tener relaciones sexuales. Obviamente, claro, ¿no? O sea, y los riesgos que puedes correr. O sea, si no te proteges, si no tienes esa responsabilidad de protegerte, ¿qué es lo que te puede pasar? Claro, hay muchos factores, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual y todo eso. Yo también, por ejemplo, vengo de una familia conservadora aún, pero doy gracias a que aprendí mucho respecto al tema por mis maestros del colegio. Y es algo que me molesta ver que actualmente muchos dicen que no se les debe hablar de sexo a los alumnos en los colegios. Y creo que está mal, porque es parte de nuestra biología. Sí, yo también estoy de acuerdo que está mal, o sea, se debe de hablar, se debe de explicar cómo funciona, se debe de explicar los métodos anticonceptivos, los métodos de protección, las enfermedades que se pueden adquirir y sobre todo el embarazo. Claro. Porque sí, a lo mejor, bueno, yo tuve también una profesora que era sin filtro, o sea, ella no tenía pelos en la lengua, ¿no? Te decía las cosas como era. Y yo agradezco esa enseñanza de decírmelo. Y decía, a ver, tienes 12 años, 13 años. ¿Qué vas a hacer con un bebé? Exacto. O sea, ¿cómo vas a cuidar a un bebé? Tú que eres un bebé. Entonces, te hace ver esa realidad. Y yo lo agradecí, porque sí lo vi. O sea, realmente, ¿qué haría yo con un bebé? A los 12, 13 años. Claro, y es algo que aún se da. Pero teniendo una educación basada en el sexo responsable, yo creo que se evitan cosas así. Y como te digo, lamentablemente aún hay personas que no quieren que eso se implemente, pero luego están criticando que por qué se embarazan a los 13, 14 años. Pero si no tuvieron esa guía. Y luego también están en contra del aborto. Sí, entonces. Es un tema muy extenso. Sí. Pero la verdad yo creo que debe de haber educación sexual. Sí, yo también. Entonces, creo que en eso los dos estamos muy de acuerdo, que la educación sexual en este tiempo y en cualquier tiempo es necesaria, pero de una manera correcta. Sí. Y que te hagan ver los pros y los contras. Ahora, también vemos el tema de las drogas. Es un tema muy complicado. Bueno, no tan complicado.
Bueno, yo tengo una postura respecto a esto y probablemente muchos me critiquen por esto, pero yo estoy de acuerdo en el uso recreativo de las drogas naturales, no sé, las que vienen de una planta, ¿no? Las sintéticas no estoy tan a favor porque muchas veces tienen químicos y traen consecuencias que uno no sabe que pueden pasar en el futuro. En eso estoy de acuerdo. Yo estoy a favor de la legalización de la marihuana. Yo también, y más que nada por temas medicinales, porque Claro. puede ayudar muchísimo a la medicina. Sí, porque si se despenaliza el uso de esta, se podría abrir más el campo de la investigación y también de su uso en varias enfermedades. Si te soy sincera, a mí el olor de la marihuana no me gusta. No, a mí tampoco. Porque huele muy desagradable, o sea, el olor es como un poco desagradable. Ajá. Nunca le he probado, o sea, la verdad es que nunca le he probado, pero sí he tenido ciertos efectos de la marihuana de los que están a mi alrededor, ¿no? Uh-huh. Y me acelera demasiado. Y esa parte no me gusta mucho porque al día siguiente estoy como que con dolor de cabeza y como con náusea y me siento mal. Entonces, me ha pasado que estoy en conciertos y que se están fumando marihuana. No, bueno, o sea, yo termino mal. O sea, claro, uno mal. trata de alejarse. Yo tampoco la he probado, ¿eh? Nunca he probado marihuana ni otras drogas. Sin embargo, no critico a quien lo hace. No. Al final, si una persona tiene la información correcta respecto a esta droga y aún así decide consumirla, pues ya es bajo su responsabilidad, ¿no? Digamos que cada quien su cuerpo y cada quien sabe lo que hace con él. O sea, hay que tener responsabilidad con respecto a todo. Uh-huh. Y bueno, cada quien lo sabe, ¿no? Nunca me ha dado curiosidad de saber lo que es un viaje o algo, pero de esa manera, o sea, drogarme nada más porque sí o... Claro. Pero hay otras formas, por ejemplo, aquí hay lo que son los hongos alucinógenos y lo que es el peyote. Claro. Y lo hacen con un chamán y te ayudan como con el viaje y todo eso. Eso me da un poco de curiosidad, sin embargo, pues no lo he hecho, porque también me da como cierto miedo. Es válido sucumbir un poco a la curiosidad, sin embargo, recalcamos que siempre hay que anteponer la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, uno de los alucinógenos más usados aquí en Perú, en la selva, es la ayahuasca. Es una especie de bebida preparada con diferentes plantas, entre ellas la del mismo nombre, ayahuasca, y que según esto varios han tenido experiencias muy grandes, por así decirlo, viajes muy intensos, pero también se han dado muertes. Obviamente. Y es el detalle, porque algunas muertes se han producido por el exceso. Uh-huh. Y sobre todo porque no saben prepararla o no saben hacer toda esta especie de ceremonia, porque la hacen también con chamanes de la selva. Sí, es ceremonial. Y tengo entendido que lleva una preparación del cuerpo. Exacto. Porque tienen que, creo que una semana no comer carne. Exacto. Porque no es solamente vas y tomas el brebaje y ya, sino es todo un tiempo de preparación, sí, como tanto mental como espiritual, por así decirlo. Sí, el cuerpo es como una desintoxicación total. Ajá. Tengo entendido con esto. La verdad, si te soy sincera, no sé muy bien cómo sea el ritual del peyote aquí y de los hongos alucinógenos. Digo, he conocido gente que ha probado los hongos alucinógenos y cuentan cosas bastante chistosas, ¿no? Claro. Con respecto a esto. Nadie me ha contado de una experiencia, digamos, fuerte. No, son como cosas chistosas, ¿no? Con el peyote tengo entendido que es como ya más fuerte, más ceremonial y que sí lleva cierta preparación, pero no sé cuál sea. No me he dado la tarea de investigar, me da curiosidad, pero como también le tengo cierto recelo, cierto miedo, claro, no he querido investigarlo de lleno, porque puede llamarme demasiado la atención y puedo llegar a hacer alguna tontería. Entonces, pues prefiero llevarme las cosas con calma y ser precavida. Claro, como te digo, yo creo que es válido sucumbir a esa tentación, a esa curiosidad. Sin embargo, ya para cerrar estos dos temas de la enfermedad y las drogas que se relacionan mucho, es que hay que tener cuidado, hay que tener precaución y hay que hacerlo con responsabilidad e información. Sí, sobre todo. Uh-huh. Sí, en eso sí estamos de acuerdo. Bueno. Ahora, entrando a la parte social de los temas. Primero, hablemos un poco de la discriminación. Sí,
y se da en todos los niveles. Como te lo dije, por un momento yo pensé que la enfermedad tenía como cierta relación con el SIDA por la discriminación que le hacen a las personas con SIDA. Tal vez en un momento era como más marcado y ahorita como que ya aceptan más porque bueno, saben que la enfermedad solamente se transmite mediante relaciones sexuales y cosas así. Transfusión de sangre también. Transfusión de sangre. O compartir cosas que hayan estado en contacto con la sangre. Con la sangre. Sea inyecciones, agujas, navaja de afeitar. Yo me acuerdo que cuando empezó, bueno, más bien, que vi la investigación y que estuve investigando sobre la enfermedad, digamos que cuando ya fue así como muy mencionado, fue en los 80s. Para los 90s ya había un poco más de información sobre la enfermedad y bueno, en estos tiempos ya hay una cura. Bueno, una cura, creo que está en camino, ¿no? Ahora, sí. Muchos de los que nos escuchan tal vez sean un tanto paranoicos y digan, no, que la enfermedad se creó en un laboratorio y todo eso para diezmar la población. Puedes creer en lo que tú quieras. Puedes creer que vino, no sé, que lo trajo un extraterrestre. Pero el detalle es que cuando tú conozcas a una persona que tenga esta enfermedad o cualquier otra enfermedad, no la discrimines. No se vale. Porque realmente no sabes cómo se contagió esa persona. Muchos juzgan y dicen, sí, eso le pasó por andar cogiendo con varias personas, por andar teniendo sexo con quien quiera. No y muchas cierto. veces no es ese, no es ese el caso, sino que, como ya dijimos, se dan por compartir una aguja, tal vez accidentalmente recogió una aguja, o tocó algo, no sé. Conocí a alguien que fue por transfusión de sangre. Tuvo un accidente, sí, se dan casos. Y digamos que no revisaron bien la sangre o no hicieron bien el estudio, le metieron esa sangre y pues tiene SIDA. Vale. Entonces, realmente son muchos factores los que nos llevan a tener esas cosas, ¿no? Y dicen, es que se pusieron de locos, estuvieron cogiendo, estuvieron teniendo muchas relaciones, lo que tú quieras. Y claro, y aún así no es para juzgarlos. O sea, porque como ya lo dijimos, cada quien es libre de disfrutar el sexo como le dé la gana, mientras no afecte a los demás. Sí, de hacer con su vida lo que quiera, de hacer con su cuerpo lo que quiera, con responsabilidad. Sí, y muchas veces, aún teniendo esa responsabilidad... Y aún teniendo precauciones, pasan, las cosas suceden. Entonces, bueno, no tenemos por qué juzgar. Exacto. De ninguna manera, o sea la enfermedad que sea y se haya contagiado como se haya contagiado, a nosotros qué nos importa, es una persona. Exacto. Y como tal, merece una atención amable de nuestra parte. No porque esté enferma, no. Sino por ser una persona. Por ser persona, nada más. Esto de la discriminación nos lleva a un tema muy ligado, que es el aislamiento social. Sí. Cuando estas personas sufren de la discriminación irracional muchas veces, de hecho no hay discriminación racional, creo yo. No. Es que he escuchado muchas veces ese término de discriminación irracional, pero ¿hay una discriminación racional? No creo que en ciertos aspectos sí, porque la palabra discriminación viene de separar, ¿no? Entonces, creo que en ciertos aspectos como objetos, cosas, puedes decir hay una discriminación racional, pero en personas creo que no está bien dicho discriminación irracional, porque la discriminación es muy absurda, por así decirlo, en el aspecto social. Entonces, centrándonos en esto para no irnos por otro lado, el aislamiento social que tienen estas personas que se retrata muy bien en esta novela gráfica, y es que al verse humillados prácticamente por su condición, se alejan de la sociedad. En este caso, muchos se van a refugiar a lo que es el bosque y lo llaman el agujero o el hoyo. Claro, sobre todo al lugar donde se reúnen, ¿no? Dentro del bosque, específicamente en esa parte. Sí, y bueno, entiendo de cierta manera que quieran alejarse también ellos. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate, vas por la calle y te señalan o te insultan o te dicen algo, no debe ser agradable. No, para nada. Entonces, bueno, entiendo esa parte que ellos solo se aíslen y digo, creo que en este tema todos somos culpables. Unos por
hacer que ellos se aíslen y otros por permitir que ellos se aíslen. Por no hacer nada, por ser indiferentes ante el problema. Ajá, por quedarte así como que, pues yo qué puedo hacer, a mí no me interesa. O no es mi problema. Ajá. Decir cosas así, ¿no? Sí, entonces, hasta que yo creo que lo vivimos ya un poco más de cerca, ya sé que contraigan la enfermedad o alguien cercano a ti la contraiga, es como puedes llegar a entenderlo. Pero, ¿por qué tenemos que esperarnos a eso? Ahora, otro detalle es que muchos dicen, él se quiere aislar, pero el problema es que nunca sabes qué hay detrás de la historia de esta persona. Nunca sabes por qué se quiere aislar. O sea, probablemente sí se quiere aislar, no lo estén aislando, pero quiere hacerlo porque ha sufrido esta discriminación. O tal vez burlas, muchas cosas que pasan a algunas personas. Sí, yo creo que de cierta manera todos vivimos cierto aislamiento en ciertos aspectos o en ciertos momentos de nuestras vidas. Y, por ejemplo, yo llamo personas caparazón, que de repente hablas con una persona y es tan, digamos, muy reservada con sus cosas, que no quiere platicar o que no quiere decir y que se envuelve en un caparazón, es como para ya no ser lastimada. Digo, para mí cuando me encuentro a alguien así, es un reto traspasar ese caparazón. Es que hay muchos factores de esos. Ajá. Yo tengo que admitirlo, yo soy así porque yo, no sé, no me gusta dar muchos detalles de mi vida personal con las personas que no considero que valga la pena hacerlo, porque, bueno, esto no quiero hablar de temas personales, pero a veces suceden cosas que dices, pues no debía haber contado esto, no debía haber dicho esto de mi vida, o tal vez no debía haber mostrado esto. Sí, a veces nos pasa, yo soy un poco más abierta que tú de cierta manera, pero también soy muy reservada con mis cosas, ¿no? Y no a cualquiera le digo lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando o cómo me siento, ¿no? Muchas veces hablo de superficialidades y de tontería y media y es raro con quien puedo de verdad abrirme, pero cuando encuentro una persona así, o sea, que conozco una persona tan cerrada, digamos que muchas veces me quedo platicando con ellos y me gusta conocer, ¿cómo te diré?, a esas personas, porque tienen mucho que dar. O sea, a pesar de que se cierran, tienen tanta bondad dentro, tanto amor, que me gusta estar con este tipo de personas. Digamos que no los forzo a que quieran estar conmigo, no, nunca he forzado a nadie a estar conmigo, simple y sencillamente me acerco a ellas y poco a poco, pues digamos que se han hecho amistades y que se han abierto, ¿no? Y digamos que gano un amigo. O sea, claro. Este tipo de personas me gusta porque si se están cerrando es porque les duele. Claro, son muchos factores, como te digo, pero al final creo que también es algo que no debemos criticar. No. Cuando una persona quiere estar sola tal vez, o simplemente, no sé, no quiere relacionarse con otra, creo que no hay que criticar eso. No hay que criticarlo. Dejar que cada persona sea como quiera. Pero, por ejemplo, en el caso de este tema del libro, es una enfermedad. Sí. Y se están aislando por maltrato. Exacto. Entonces, siempre puede llegar alguien y decirle, ¿por qué te estás aislando? Sí, pero en el libro no hemos visto que eso pase. No hemos visto que eso pase. Y me hubiera gustado que a lo mejor alguien hubiera entendido un poquito la situación por la que estaban pasando. Bueno, vemos el caso de Kate, que cuando aún no tenía la enfermedad iba al bosque a ver a Chris. A Chris y, bueno, en primer lugar iba a ver a Dave, ¿no? Claro, iba a ver a sus amigos, ¿no? Porque muchos de los que estaban en el bosque eran sus amigos. Pero luego se encuentra con Chris, la ve, y entonces decide frecuentar más el lugar por ella. Entonces creo que nos muestra esa parte que tú dices, que debería haber alguien que trata de impulsar a estas personas como informaciones a salir, a darse a conocer. Entonces son muchos aspectos así, pero finalmente recalcamos, no se debe discriminar a nadie, ¿no? No, la verdad es que no es sano. Sea por enfermedad o rasgos físicos o cualquier otra cosa. O pensamientos. Simplemente, pues si hay diferencias, cada uno tiene su forma de pensar y se puede seguir siendo amigos a pesar de eso. Sí, en eso tienes toda la razón.
Entonces, con esto acabamos nuestra opinión respecto a esta novela gráfica y aquí regresamos en el siguiente espacio con el libro que se va a leer la próxima semana y del cual hablaremos. Bueno, ya estamos de vuelta y queremos recomendarle el libro para la próxima semana, del cual hablaremos aquí en el podcast. Es El juguete rabioso de Roberto Arlt. Es un escritor argentino. Para que se interesen por la lectura, Marilu nos va a leer un extracto de este libro. Entonces yo soñaba con ser bandido y estrangular corregidores libidinosos. Enderezaría entuertos, protegería a las viudas y me amarían singulares doncellas. Necesitaba un camarada en las aventuras de la primera edad y este fue Enrique Irzubeta. Era de tal un pelafustán a quien siempre oí llamar por el edificante apodo de El Falsificador. Es un extracto corto, pero yo creo que conciso. Entonces, espero que puedan leer este libro. Es un escritor poco conocido, pero lo recomiendo bastante, me gusta cómo escribe. Y algo curioso que desarrollaremos en el próximo capítulo es que este escritor sirvió de maestro para otro escritor argentino muy conocido, el cual ya revelaremos en el próximo capítulo. Sí, esto se va a poner bueno. Pero bueno, esperamos que puedan leerlo. Realmente, en mi opinión, les puede agradar esta lectura. Así que eso ha sido todo por este capítulo. Ya saben que pueden seguir a Biblioteca Social en todas sus redes, Facebook, Twitter e Instagram. Y pueden compartir nuestro contenido, nos pueden hacer llegar más sugerencias. Sí, nos ayuden a compartir, así harán que más gente nos conozca y podamos llegar a más. Entonces, pues si se pueden ayudar con eso, se los vamos a agradecer. Sí, porque tenemos ideas para el futuro, pero dependemos mucho de la audiencia. Sí. Entonces, esperamos que este capítulo haya sido de su agrado. Esperamos que también sigan escuchándonos. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de Litereando Podcast. ¡Adiós!